Vamos a, vamos a ver un tema interesante y bastante práctico, eso de las traqueotomías. Acá tengo para mostrarles un tubito. Esto es la parte interna de un tubo de traqueotomía. Y vamos a ver por qué digo parte interna, porque realmente tiene su parte interna y su parte externa. Es un tubo que se puede dar vueltas así. Es un material de silicona de grado médico. Esto es un accesorio, un dispositivo médico, más o menos rígido, pero no muy duro, no hace daño. Repito, esta es una parte interna. Y acá, este es otro tipo de tubo, mejor dicho, otro material que sí lo podemos aplastar, pero que sin embargo mantiene su forma siempre. Este es otro grado de silicona también, pero silicona flexible, pero que tiene memoria. Por más que lo aplasten, hagan lo que quieran, siempre mantiene su forma. Vamos a hablar de las... Traqueotomía es un procedimiento, es decir, comunicar la tráquea al ambiente, pero no es una cosa establecida, no es un tratamiento específico, es muy diverso para muchas finalidades. A ver, les voy a poner una presentación. Después vemos una película. Traqueotomía. Traqueotomía viene de la palabra, ¿no? De corte en la tráquea. Tomo del griego, ¿no? Una indicación es la obstrucción de las vías respiratorias altas. Hablamos de traqueotomía abierta o traqueotomía quirúrgica o traqueotomía clásica. Hablamos de traqueotomía también como parte de una cirugía. Hablamos de traqueotomía percutánea, que ya no es la clásica abierta, y algunos tipos de dispositivos diferentes. Esto se pone para ilustrar lo que se puede hacer cuando hay un problema de obstrucción de vía aérea. Para tener en cuenta que la traqueotomía no es lo que se hace siempre, no siempre. Traqueotomía es un procedimiento quirúrgico, hablamos de la traqueotomía clásica, no la abierta. ¿Qué hacemos si un paciente está, un diabético que entra en coma diabético, cae, pierde el conocimiento y empieza a tener obstrucción respiratoria por esto? La lengua ha caído porque está inconsciente, ¿no? Si no, uno reacciona. ¿Qué hacemos acá? No hacemos traqueotomía. Extendemos la cabeza del paciente y se libera la vía aérea. Una maniobra simple. Obstrucción por cuerpo extraño, la maniobra de Heimlich, que ustedes conocen muy bien. Presión sobre el epigastrio para aumentar la presión interna tórax abdominal y se puede expulsar el pedazo de carne o lo que sea que se haya quedado acá en la faringe. Se puede hacer también en niños pequeños se puede hacer en esta forma. Hay otros videos en que se ve que al niño incluso lo ponen boca abajo también para hacer la misma maniobra de Heimlich de presión en el abdomen, en el epigastrio, ¿no? Hasta en pacientes echados se puede intentar. Otra maniobra para otros casos, no como este, pero que requieren apoyo ventilatorio, el uso de la bolsa de ambú. Con esta mano se está presionando sobre la cara del paciente la mascarilla y además, observen, con toda la mano, agarrando la mandíbula, se está levantando la mandíbula, igual para despejar la vía aérea. Es una maniobra que hacen con frecuencia los anestesiólogos. Un paciente que sale de la sala de operaciones está todavía no bien despierto, le levantan el mentón, le levantan de los ángulos, le levantan la mandíbula. Además, le ponen el tubo de Mayo, ¿no? La máscara faríngea está acolchado, no entra a la tráquea, se queda, como su nombre lo dice, al nivel de la faringe.
para darle apoyo ventilatorio. El tubo de Mayo que les mencioné y la intubación orotraqueal. Viene acá el punto importante. La intubación es el procedimiento más rápido, más para cualquier urgencia. Por supuesto, esto ya es a nivel de un centro de salud, un hospital. Acá la doctora va a cirugía mediante y para levantar la base de la lengua y va a colocar el tubo orotraqueal. Si ustedes ven un caso, están en un piso de hospitalización y un paciente entra en coma, dificultad respiratoria, ¿qué hay que hacer? ¿Requiere ventilación asistida? Sí, se nota porque ya no respira por sí mismo. Lo primero que se hace no es traqueotomía, es la intubación. Llaman al médico de UCI y siempre debe haber un coche de paro en cada piso. Viene el médico de UCI o el de emergencia, el emergenciólogo, alguien que pueda proceder y intubar al paciente para darle ventilación por ahí. La traqueotomía es una segunda opción porque es difícil hacerlo fuera de sala de operaciones, además requiere toda una parafernalia de instrumental y es un procedimiento que demora algunos minutos. La intubación, lo primero, lo más rápido. Intubación orotraqueal. Acá está el laringoscopio con la hoja del laringoscopio que tiene luz, se levanta la base de la lengua y se ve la glotis para introducir, como está acá abajo, entre las dos cuerdas vocales, pasando la glotis se introduce el tubo orotraqueal. Orotraqueal, porque va por la boca hasta la tráquea, o nasotraqueal, entra por la nariz, pero igual llega hasta la tráquea. Y aquí se está empleando la pinza de McGill para guiar la punta del tubo. Eso es la vía nasal o oral, depende de la necesidad en cada caso. Intubación orotraqueal y paciente intubado se conecta a los corrugados para la máquina de ventilación asistida. Entonces, traqueotomía es un procedimiento quirúrgico. Y quirúrgico, importante. O sea, requiere un ambiente quirúrgico. Comunica la tráquea con el medio ambiente y se coloca un elemento para mantener la comunicación, que puede ser un tubo, como lo que estaban viendo. Puede ser así, puede ser curvo. Hay muchos tipos de tubos ahora. Un ejemplo, ¿no? Acá tenemos un paciente con un cáncer de cavidad, perdón, un cáncer de laringe. El cáncer de laringe más frecuente es el cáncer de laringe más frecuente es el de la glotis, o sea, de las cuerdas vocales. Cuando avanza, ya es necesario hacer tratamiento quirúrgico, laringectomía, extirpación de la laringe. La cirugía se empieza con una traqueotomía. En este caso, hay que hacer la traqueotomía no muy cerca a la glotis, un poquito más alejada que lo habitual, lo que se llamaría una traqueotomía baja. Traqueotomía baja. No se puede ir más abajo. También recuerden una cosa importante, la tráquea no es vertical, así, sobre el piso, ¿no? Es inclinada. Mientras más bajo se vaya, uno más cerca está, se va hacia atrás, pegado a la tráquea, a la columna. Aquí esto se puede palpar. Más abajo ya es más profundo, es más complicado. Entonces hay ciertas limitaciones. Pero cáncer de laringe, se hace laringectomía, si primero se hace la traqueotomía. Además de eso, si se extirpa la laringe, entonces el paciente ya no puede respirar por la vía normal. No puede hablar porque acá están las cuerdas vocales, no puede emitir voz como antes, y la traqueotomía hace que el paciente respire por la tráquea. Ahí está. Hecha ya la laringectomía, ahora el paciente tiene vía digestiva nomás. Ya no hay paso de aire. Entonces, acá está el estoma. Es una traqueotomía definitiva. O sea, es una traqueotomía baja y definitiva. El paciente respira
por acá, nada más. Es un caso especial. Esta lámina que ya han visto para ver importante de la glándula tiroides con la tráquea, con el sitio de la traqueotomía. La tiroides, el istmo, recubre los anillos segundo, tercero, cuarto aproximadamente. Además, acá hay músculos, hay vasos. Quirúrgica, la traqueotomía, uno trata siempre de ir siempre por la media. Se separan los vasos, las anteriores, llega la tiroides, nos univa y seguir con la traqueotomía. Usted que la tiroides no se palpa. Esófago, ya saben que el anillo traqueal, el cartílago traqueal es un anillo incompleto, está adelante, pero en la parte posterior no. Acá es tejido blando, tejido solamente tejido blando entre tráquea y esófago. Es importante para no hacer lesiones a ese nivel. En cuanto a los tubos de traqueotomía o cánulas de traqueotomía, actualmente hay muchos tipos, muchos materiales, muchos tamaños. Antes era uno solo. La mayoría son así curvos, pero no todos son necesariamente curvos. Tiene varias partes. Como lo que les mostré era la parte interna. Esto es lo que estoy señalando, es un tubo interno. Este es otro, son dos. Y esta es la parte externa. Un tubo va dentro del otro. Este tiene acá un globito que se infla alrededor del tubo, conectado al exterior. Y acá tiene un mandril o introductor. Este mandril o esta guía o este introductor se introduce dentro de la parte externa. Esta punta sale por el extremo y se utiliza para insertar el tubo en la tráquea, ¿no? Como termina así, mejor es que termine en punta para que pueda ingresar. Este mandril se coloca dentro del tubo externo. Hay otros tipos, modelos, vean la angulación que tiene este modelo, que es diferente, otro material también, este es más curvo, pero básicamente es lo mismo. Hay muchas marcas, modelos, tamaños. Veamos este tipo para mostrarles algunas partes que tiene este modelo, porque hay muchos modelos. Este es un tubo alemán que se emplea bastante en Rebagliati. Entonces, en realidad son dos tubos, uno dentro del otro. La pregunta, ¿y por qué son dos tubos y no uno nomás? A ver, bueno, entonces, la idea es que el tubo esté permeable siempre. Esa es una de las ventajas del tubo de traqueotomía sobre el tubo de intubación orotraqueal. Si se obstruye y no se este modelo que se nos frecuenta tal vez, son dos. Si se obstruye el tubo, se retira el tubo interno y se le pone otro. Se desinfecta, se limpia y se vuelve a colocar así. Esa es la idea, es para limpieza. Aquí este modelo viene con dos tubos internos. Uno, como el que les mostré, totalmente completo, digamos, cerrado. Y el otro, que está acá, que tiene un hueco. Vean, acá hay un hueco. El tubo externo tiene unos huequitos también. Aquí hay 4 perforaciones. A esto se le llama fenestra. Fenestra quiere decir ventana. ¿Y para qué sirve, no? Si uno coloca
el tubo que le mostré como este, dentro del tubo externo, se está tapando, como está totalmente entero, está tapando las fenestras pequeñas del tubo externo. Si uno coloca el otro tubo interno, o cánula interna, como se llama, dentro del primero, acá como hay una perforación, hay una fenestra, coincide con las fenestras pequeñas que tiene acá. Entonces, habría fuga de aire, salida de aire. El aire no solamente transcurriría por el tubo, sino también saldría por acá. Repito, si pongo este otro, lo tapa, entonces el aire no sale por acá, si transcurre por el tubo, cumple su función. Hay una diferencia acá, este es de color blanco y el otro de color celeste. O sea, en este modelo uno distingue cuál es cuál por el color del mango, digamos. La fenestra sirve para que un paciente que ya está consciente, está recuperado, pudiera hablar más fácilmente. O sea, para que el aire circule hacia arriba también, no solamente por el tubo. El paciente se acostumbra a respirar por el tubo y después hay que reeducarlo antes de pensar en retirarlo. Eso se llama el destete, la reeducación, que empieza a hablar y respirar. Este tubo además tiene este otro aditamento que es muy importante. Aquí hay un globo, acá está inflado. Es un manguito, le dicen, porque como que rodea el tubo, ¿no? También le dicen cuff, C-U-F-F, cuff, que quiere decir lo mismo, ¿no? Puño o manga de camisa, ¿no? Algo así, porque rodea el tubo. Este globito, que es de una silicona bien blandita, delicada, acá está inflado, está conectado por una manguerita que sigue este trayecto y sale al exterior y está conectado a otro globito que está afuera. Y este globito tiene una conexión para jeringa. Es tipo Luer, no, parecía la Luer, pero tiene una válvula y una conexión. Acá se conecta una jeringa y se insufla aire para inflar el globito. Si uno saca la jeringa, se cierra la válvula y no se escapa el aire. Si uno quiere desinflar este globo, nuevamente conecta la jeringa y se aspira. Esta válvula es casi como cuando uno infla, el aire entra. Al soltar la válvula se cierra y no se escapa. Si no, pues claro, no serviría. Entonces, este globito que está afuera sirve para primero ver si está este globito inflado, quiere decir que adentro está inflado. Si está desinflado, no. Además, al palparlo, se puede sentir la dureza para ver a qué tensión, a qué presión está inflado el globito. La pregunta es, ¿y para qué sirve este globito? ¿Alguien sabe para qué sirve este globito? Esa parte tan importante. Esto sí, quisiera que lo sepan y lo recuerden siempre. Desde ahora, ¿por qué tenemos un globito en los tubos de traqueotomía? Entonces, ¿para qué los inflamos? Vean que se puede inflar y desinflar. ¿Alguien sabe por qué o para qué es este cuff? ¿Para qué sirve el cuff? Acá. Bueno, acá Doctor, ¿podría servir para fijar el tubo de traqueostomía? Como bueno, funciona en las ondas Foley también. bueno, gracias por la intervención. No, la respuesta es no, no sirve para fijarlo. Eso sí es importante, quisiera que lo recuerden. El globo no se dice. Yo les dije, es que este modelo, porque hay otros modelos que, bueno, acá todos tienen, no todos tienen el globito. El globito del tubo de traqueotomía no está presente en todos los modelos, no es indispensable y no sirve para fijación. Este es un globito de un material muy especial, muy delicado. A veces con mucho manipuleo se rompe, ¿no? Hace la traqueotomía, pones el tubo y ves, se rompió el globito, hay que sacarlo y poner otro nuevo. Entonces, su función principal es, cuando se infla, debe tocar las paredes de la tráquea, de tal forma que está sellando todo espacio que queda entre tubo y pared de tráquea. Y debe inflarse de tal forma que se apoye, que
contacte solamente con las paredes de la tráquea, solamente las contacte, no las presiona. Es importante eso, no hay que hacer daño a la mucosa. Pero ¿para qué sirve realmente? Si uno infla el globito, está creando un sistema de circuito cerrado. Pensemos en un paciente que está en ventilación mecánica. El aire a presión entra por el tubo y debe llegar a tráquea, bronquios y pulmones y producir la expansión pulmonar. Debe levantar el tórax, uno lo ve. Pero si no hubiera el globito, siempre hay un espacio, hay espacio libre entre tráquea y pared y tubo, ¿no? Entre el tubo y la pared de la tráquea. Entonces, el aire que entra a presión se sale por los costados. Y se escucha, cuando no hay globo, cuando está roto, cuando está mal inflado, se escucha un soplido. Le da ventilación mecánica y está... Se siente y dice, está perdiendo aire, está saliendo aire. Y efectivamente, es como querer inflar una llanta que tiene hueco, ¿no? Estás entrando el aire a presión, pero es inefectivo, no levanta el tórax, porque se está escapando por los costados. Entonces se infla el globito, se controla con el dedo acá a ver a qué presión está, lo mínimo suficiente para que selle. Entonces ya no se escape el aire, la presión hace que se levante el tórax. Es decir, este globito nos sirve para crear un sistema cerrado para ventilación mecánica y que sea efectiva. En otras palabras, este globito es necesario cuando el paciente requiere ventilación mecánica y no es necesario cuando no está en ventilación mecánica. Si es una traqueotomía por otros motivos, porque tuvo una infección y hubo edema, hubo un absceso, le hacen la traqueotomía, pero no requiere ventilación mecánica. Basta con mantener la comunicación, entonces sin globito. Esa es la función principal. Para ventilación mecánica se emplea el CAF o globito. Otra función en forma secundaria, cuando hay secreciones, cuando hay pus, cuando hay saliva o sangre, no quiere que se meta a la tráquea, bueno, infla el globito, repito, suavemente, y como ya sella todo, pues no tiene por dónde meterse la sangre. Este globito hay que inflarlo a la presión mínima posible. Basta con que toque las paredes. Imagínense la tráquea tiene una mucosa hecha para recibir aire, aire limpio, aire filtrado, aire tibio, aire humedecido, no cuerpos extraños. Entonces, cualquier cosa, por ejemplo, un tubo de traqueotomía, produce muchas secreciones, tos, incomodidad al paciente. Si con el globo lo inflamos demasiado, peor. Además, puede producir necrosis, isquemia y una posible secuela de estenosis que estamos viendo nosotros debido a la presión del globito de los tubos de intubación orotraqueal. Otra cosa más, abajo vean acá hay una tapa de color azul. ¿Esto para qué sirve? Bueno, para tapar el tubo, pues claro. Si uno tiene un paciente que ya se piensa en retirar el tubo, nunca retiren el tubo así de frente. Primero hay que hacer la prueba del destete o la prueba de la reeducación u oclusión progresiva. Por ejemplo, se le coloca este tubo que tiene la fenestra, entonces, bueno, aparte de eso, ¿no? Si van a dar ventilación mecánica, esto debe estar cerrado. Ya sea que le pongan este tubo dentro o que usen un tubo que no tenga fenestra, porque si van a dar ventilación mecánica, la presión se escapa por acá. Lógico, ¿no? Ya. Entonces, pero ahora, para retirar un tubo de traqueotomía, el paciente ya está despierto, ya tiene posibilidad de retiro. Primero hay que desinflar el globito, hacer que la fenestra esté permeable y se le puede tapar. Al principio con el dedo le tapamos el tubo, ¿no? Ponemos la tapa y observamos. Tenemos que decirle al paciente que respire por la boca o por la nariz, que hable, que diga su nombre. Si el paciente no lo tolera porque no respira bien, hay que destaparlo. Y al día siguiente, nuevamente, un poquito más de tiempo. Y así poco a poco se va reeducando al paciente. Eso se llama oclusión progresiva. Cuando un paciente ya puede tolerar ocluido 100% más de 24 horas, puede pensarse en retirar el tubo. Si no, no. Este es el otro modelo, vean que no tiene globo,
con esto para que vean que no es un elemento indispensable el globito, solamente para los casos que he mencionado. Pero este tubo sí se puede emplear muy bien para pacientes que ya estén en posibilidades de retiro. Igual, se le coloca el tubo que está fenestrado, o sea, este dentro del otro, y se le pone la tapa y se observa al paciente cómo va tolerando la oclusión, que pueda respirar, que pueda hablar. Realmente, aunque no tenga fenestra, porque como siempre hay espacio entre la pared traqueal y el tubo, por ahí podría respirar. Lógico si es que no hay una obstrucción más alta. Acá se ilustra de forma un poquito grosera el uso de la fenestra. El aire entra y también por la fenestra. Este orificio realmente no es así grandazo ahora. En el tubo interno sí, pero en la parte externa son huecos chiquitos. Porque esto producía muchos problemas. A veces la zona de aspiración que uno utiliza se sale por acá y se mete a la tráquea, hace daño. Otras veces se forma tejido de granulación que se meten. Ahora son orificios pequeñitos, pero suficientes para que el aire circule como está acá en la flecha. Esa es la función de la fenestra. Reeducación o destete. La fisiología de la tráquea, que se pierde a veces, ¿no? Ya conocen las funciones, la respiración, la fonación y la protección de la vía aérea. La traqueotomía para una obstrucción es una indicación por tumores, ya sea intrínsecos o extrínsecos, o por lesiones que impiden una buena respiración. Trauma, fractura del ioides, fractura del cartílago tiroides. Esto produce edema, hematoma, desviación, alteración de la vía aérea y dificultad para respirar, entonces hace traqueotomía. Por abscesos, acá menciono siempre la angina de Ludwig, ¿se acuerdan? La infección del plano submaxilar o submentoniano, que puede desplazar la base de la lengua, obstruir la faringe, a ese nivel puede haber obstrucción de vía aérea, traqueotomía. Por cirugías deformantes, alteraciones, para intubación. Algunas cirugías requieren hacer traqueotomía para intubación. Quemaduras. También para ayudar en el tratamiento de las secreciones, una dificultad para expulsarlas por tos inadecuada, bronconeumonía, vómito. Fíjense en esta última, intubación orotraqueal prolongada, la más frecuente indicación actualmente de traqueotomía, en Revalete por lo menos. Los pacientes que están intubados, ya saben que la intubación orotraqueal y requieren seguir intubados, produce secuelas. Una de ellas es la estenosis traqueal, estenosis subglótica que vemos con tanta frecuencia actualmente. Entonces se prefiere hacer la traqueotomía, que es más fácil de controlar, para retirar la intubación orotraqueal y que siga con tratamiento por vía de traqueotomía. Para dar oxigenoterapia. Bueno, ya sea por ventilación mecánica, otros medios para las aspiraciones, ser mejores por traqueotomía. ¿Cómo es la técnica quirúrgica? Bueno, primero, ¿no? La traqueotomía hay que hacerla en la tráquea, no en otros cartílagos, son muy duros. Hay que ubicar bien la tráquea, que está debajo de los cartílagos laringeos. Usualmente a nivel del segundo o tercer espacio entre los anillos traqueales. Por anatomía uno casi siempre cae ahí. La traqueotomía alta produce edema, o sea, muy pegado a la laringe, no es conveniente. Muchas secuelas. La traqueotomía baja es lo que se emplea en cáncer de laringe, siempre, bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Pero siempre tener cuidado porque mientras más bajo hay problemas de vasos mediastinales, más dificultad para la canulación. ¿Cómo se abre la tráquea? Bueno, es así, vertical, circular, horizontal, con colgajo, eso no hago. En T puede ser o en cruz. Esto sí, mucho lo hemos hecho en Revalete. Actualmente lo hacemos bastante en forma de U invertida. Se hace una incisión horizontal y después se corta hacia abajo a un lado y a otro lado con la Metzenbaum y se abre como si fuera un colgajo, ¿no? Es una especie de U invertida que lo hacemos ahora con frecuencia, por costumbre ya, por rutina. Por favor, recuerden este primer
punto de las guías de práctica y de los protocolos, ¿no? Las traqueotomías deben ser realizadas siempre en sala de operaciones. Estoy hablando de la traqueotomía quirúrgica, la traqueotomía abierta, la traqueotomía clásica. Debe ser realizada en sala de operaciones. En algunos casos lo hacemos en UCI, en algunos casos de emergencia, a veces en una cama se ha hecho, pero son emergencias muy urgentes, ¿no? Pero en principio, la traqueotomía debe ser realizada en sala de operaciones. Ahora, en UCI tienen ambientes también que son como una sala, ¿no? Porque tienen todos los elementos necesarios. Y además están como uciólogos, los anestesiólogos también. En decúbito dorsal con extensión moderada del cuello, lógico, moderada, no exagerada, pero debe exponerse bien en la pared anterior. Con anestesia local se infiltran los tejidos superficiales. Algunos cirujanos, usando la misma jeringa de la anestesia local, punzan la pared anterior de la tráquea para gotear adentro en las gotas del anestésico, para disminuir el reflejo de la tos. Además, con anestesia local también, si tienen anestesia con epinefrina, ayuda a disminuir el sangrado. ¿Qué hacemos con la tiroides? Lo que hacemos es separarla de la tráquea, generalmente hacia arriba. Si no se puede por algún motivo, habría que seccionar. Eso no es usual, pero a veces hay que cortar el istmo cuando hay mucha dificultad. Entonces se puede separar generalmente hacia arriba el istmo y se accede a la pared traqueal anterior. El istmo tiroideo casi siempre está justo en la zona donde uno va a hacer la traqueotomía. Traqueotomía es muy importante. Esto es lo que les decía, ¿no? La anestesia local hacen gotearla dentro de la luz traqueal, dicen para disminuir el reflejo tusígeno. El globito que mencioné también se emplea para evitar que entre sangre por la incisión hacia hacia la tráquea. Lo más cuerdo es hacer una buena hemostasia, ¿no? Usar cauterio para evitar eso. No siempre es necesario. Esto no es siempre, algunas veces. El instrumental típico. Importante es el uso de los separadores Farabeuf y las tijeras Metzger y las Kelly, ¿no? Las pinzas Kelly para siempre ir separando. Se trata de hacer disección Roma, separación mediante disección Roma y siempre por la línea media. A ese nivel, ¿no? Entre primero y segundo, entre segundo y tercero a veces. Un espacio entre los niños traqueales, ahí se hace. La posición, que esto es típico de muchas cirugías de cuello, poniendo una almohadilla, unos campos doblados, un rodillo, como decimos, blondito, sobre o bajo los hombros, para que el paciente exponga bien el cuello. Naturalmente la cabeza tiene que estar bien apoyada, no colgante. Es por eso que dicen una hiperextensión moderada. Observen esto de acá. Se busca siempre referencia anatómica, el punto más prominente del cuello, más visible en el varón, también visible en las mujeres. Es la nuez, el cartílago tiroides, ¿no? ¿Se acuerdan? El cartílago tiroides es un punto de referencia. Debajo, justo debajo del cartílago cricoides, y debajo de eso, ahí está la tráquea. Ahí hay que hacer la traqueotomía. Ojo, dirán, el cuello es bien largo, qué fácil, ¿no? Pero no se hace acá, ni acá. No van a poder cortar un cartílago tiroides ni cricoides, es muy duro. Con el bisturí no se puede, hay que usar sierra. Los cartílagos traqueales sí se pueden cortar. Entonces, buscar los elementos anatómicos. Los anillos traqueales son más blandos, salvo que hubiera una calcificación, una persona de 90 años o más a veces. Acá está. Al ojo nomás. Vean, acá se nota la prominencia del tiroides. Debajo está el cricoides, debajo está la tráquea. Hay que irse a esta zona. No muy abajo, pero tampoco muy arriba, ¿no? Traqueotomía media es lo que se hace. La alta produce lesión a nivel laringio y la baja es muy peligrosa. En cáncer de tiroides, de laringe se puede hacer. Buena costumbre también es dibujar. Acá se ha dibujado el cartílago tiroides
debajo el cartílago cricoides. Y debajo se hace la incisión, un poquito grande, ¿no? Y se separa con disección Roma. Los Farabe nos ayudan bastante. Se hace la apertura a nivel de la línea media, generalmente separando con la pinza, y con los Farabe se jala a un lado y a otro lado, y se va progresando a un lado y a otro lado. Y aquí, si hay un ayudante más bueno que tracciona hacia arriba, esto ayuda bastante. Y se llega de esta forma hasta identificar la glándula tiroides. En este caso, el cirujano ha preferido cortar. Bueno, se ha puesto una pinza a un lado y a otro lado, importante por el sangrado, y se corta. Ya se cortó el istmo y se separa. Pero esta maniobra nos obliga a asegurar estos bordes que se han cortado. Es muy sangrante la tiroides. Hay que poner ligadura, hay que suturar realmente y poder sacar las pinzas. Eso nos quita también más tiempo. Generalmente no es necesario. Bueno, se hace la sutura de los bordes de sección, se retiran las pinzas y se colocan nuevamente los Farabe, se tracciona a un lado y a otro lado, y ya acá estamos viendo la pared anterior de la tráquea. Acá se nota, estos son anillos traqueales. Se pueden palpar, pero debe disecarse bien, no debe haber tejido interpuesto sobre la tráquea todavía. Vean, acá está la laringe y aquí está la tráquea, no hay un desnivel, pero así es. Acá está la tráquea, entonces se puede abrir la tráquea con bisturí, se hace la apertura en el espacio y se mantiene la apertura con pinza. Y en este caso, bueno, acá le han sacado un circulito de cartílago. Acá se está introduciendo, este es un tubo de ventilación o tubo de anestesia. No es un tubo de traqueotomía, ¿no? Vean el anillado que tiene. Depende de cada caso. La cosa es que la traqueotomía es la apertura de la tráquea para comunicarla afuera, ya sea con una máquina o con el aire. Si tiene globito, hay que probarlo primero antes. Por si acaso está roto. Bien, se coloca el tubo traqueal y acá ya se conectó a los corrugados, que son, no sé, para máquina de ventilación o para máquina de anestesia, de acuerdo a la necesidad. Observen que ya a esta altura, que ya se terminó prácticamente la traqueotomía, hay que asegurar la hemostasia y vean que la incisión que se hizo resulta demasiado grande. Hay que suturar hasta cerca al tubo, pero nunca suturar pegado al tubo. Si no, se produce lo que se llama enfisema subcutáneo. Entonces se sutura para achicar la herida, acá es demasiado grande. El uso de esto para ver los separadores de Farabe, se ha abierto esta mala foto. Bueno, de todas maneras, el cirujano con la pinza abre la línea media de la aponeurosis y coloca un separador a cada lado y se tracciona y se va abriendo, o sea, prácticamente jalando a los lados. Acá ya se logró hacer la separación, o sea, el cirujano abre acá, coloca un Farabe, el ayudante del otro Farabe, y se traccionan ambos, y se separan los tejidos en forma Roma, sin mayores incisiones. Y acá se expone ya la pared anterior de la tráquea. Acá se ve bien. Terminada la traqueotomía, se está poniendo puntos de sutura. Igual, porque la incisión es más grande, no requiere tan grande, se pone 1 o 2, a veces 3 puntos a cada lado. Pero repito, nunca se cierra hasta pegar al tubo. No, hay que dejarle siempre un espacio. Acá, vean, observen, acá está la cánula de traqueotomía, ya se conectó, aquí está el tubo de ventilación, acá está, que sigue por acá, este es un filtro, ya está conectado. El paciente estuvo con ventilación mecánica por tubo orotraqueal, se hace la traqueotomía, se retira el tubo orotraqueal y se conecta a la máquina ya por la traqueotomía. El paciente está unos segundos sin ventilación, cambiando de una a otra vía. Y acá ya se conectó, ya está recibiendo la ventilación el paciente, está con la manguera, acá está el globito que ya se infló, entonces ya está funcionando la ventilación mecánica, pero se continúa haciendo la sutura que corresponde, ¿no? Primero un lado y luego al otro lado.
Este es otro tipo de traqueotomía. Lo que les he mencionado es la traqueotomía quirúrgica, la traqueotomía abierta, la clásica. Esta es una traqueotomía percutánea, así se llama, que se hace en pacientes que están intubados, que están en UCI. Y sí, se puede hacer en la misma camilla de UCI, intubado. Se hace una incisión pequeña de 1 o 2 centímetros nada más y se realiza una punción, habiendo localizado bien la tráquea, una punción con este punzón o perforador que está adosado a un alambre guía. Se hace la punción y se coloca el perforador y por ahí se introduce el alambre guía. En este caso, para que vean, una traqueotomía, un tubo conectado al alambre con guía metálica. Este es un dilatador. Acá tenemos nuevamente, vean, acá se ha dibujado, se pinta, ¿no? Con azul de metileno, la escotadura del cartílago tiroides, su borde inferior del tiroides, cartílago cricoides, y desde acá ya está la tráquea. Acá también se ha marcado la escotadura supraesternal. Parece un poquito baja la tráquea, ¿no? Dilatación de la punción que se ha hecho. El tubo de traqueotomía se puede montar, por decir así, sobre este transportador o dilatador. Se prueba el globito. Una cosa que es obvia, cuando uno va a colocar el tubo de traqueotomía, hay que desinflar el globito. Eso es lógico, pues si no, pues, es incómodo y se puede romper. Siguiendo el alambre guía, se aproxima el tubo a la tráquea hasta llegar a la punción que se ha hecho, para eso sirve la guía, y haciendo una presión suave, se introduce el tubo dentro de la tráquea. Está con el globito desinflado, por supuesto. Y se retira posteriormente el alambre. Acá está el cirujano comprobando, usando el fibroscopio, que el tubo está bien colocado en la tráquea. Cuidado de la traqueotomía, humedecer el aire inspirado mediante nebulizaciones. Eso ayuda, nebulizar. Todas las funciones de la vía aérea se pierden con la traqueotomía. La aspiración de secreciones en caso que el paciente no pudiera eliminarlas, con cuidado. No aspirar más allá de la longitud del tubo, mejor es aspirar el tubo, no meter hasta la tráquea porque se aspira la mucosa y eso hace daño. Se pueden cambiar los tubos de traqueotomía, más o menos a los 30 días, dice el fabricante. En la práctica se están cambiando a los 3 meses, 4 meses, 2 meses, variable. Antibióticos, no recuerdo antibióticos. Niños pequeños, un punto importante, no confundir las estructuras. Hay que palpar siempre. Se puede confundir la tráquea con la carótida. Un niño pequeñito. Examinar bien. Y en las hipertrofias, bueno, aquí hay una dificultad siempre. Hay que separar bien, a veces hay que hacer incisión, hay que hacer a veces istmotomía o operar la tiroides antes de hacer la traqueotomía. La hemorragia, evitarla. Tener mucho cuidado con los vasos comunicantes, los musculares y la tiroides también. A veces neumomediastino, cuando hay por un problema de aumento de la presión por obstrucción. El enfisema subcutáneo es una complicación que puede verse de vez en cuando. Cuando la incisión es muy larga, entonces el colagajo superior, al soltarlo, cae atrapando aire. Además, cuando se sutura la herida, pero lo que les mencionaba, muy pegada alrededor de la cánula, cuando hay exceso de tos especialmente. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay salida de aire, porque no es algo hermético, ¿no? Hay una escape de aire, entonces debe dejarse un lugar por donde desfogue. Si tiene todo cerrado, pues se va acumulando bajo el subcutáneo. Ahí hay que soltar unos puntos para que se libere el enfisema. En la infección, problema, esto es de prevención, por favor.
El calibre de la cánula, si es demasiado grueso, puede estar lesionando algún elemento del trayecto de la traqueotomía o inclusive de la mucosa de la tráquea. Cuando la posición es inadecuada y la punta del tubo está apoyada en la pared posterior o el globo está demasiada presión, todo eso puede lesionar la mucosa de la tráquea. El espesamiento hay que evitarlo. Se puede emplear nebulizaciones o fluidificantes. Acá mencionamos lesión de las cuerdas vocales. Vean, en más de 30 años yo no he visto esto. Vamos siempre por la línea media y por lesión directa habría que ir hacia arriba, ¿no? Pero no, es raro. En la tráquea, no en la subglotis. Para evitar lesión de los laringeos recurrentes, pues lógico, tiene que irse por la línea media nomás, pero esto es bien difícil. Esta complicación, fístula tráqueo-esofágica, lo que mencionábamos, si hay un problema a nivel de la pared posterior de la tráquea, de compresión, ya sea por el globo demasiado inflado o porque la punta del tubo está apoyado constantemente en la pared posterior, está lesionando. Y si además hay una sonda nasogástrica entre ambos, como un sándwich, aplastan el tejido blando, se puede lesionar, se puede hacer irritación, esfacelación, heridas, necrosis y se llega hasta la fístula, una complicación de tratamiento quirúrgico un poquito complicado. Acá se está ilustrando lo que pasa, ¿no? Este es un dibujo medio caricaturesco, pero mira, un globito infladazo acá, pero al máximo, como llanta, y una sonda nasogástrica que es un poquito más gruesa todavía, y que es dura, o sea, entre ambos lesionan la pared posterior de la tráquea o anterior del esófago y llega a la comunicación. Además, se lesiona los cartílagos, se produce lo que se llama la traqueomalacia. Y pasa esto, comunicación entre esófago y tráquea. Tratemos siempre de evitar esto, controlar la presión y la posición del tubo para evitarlo. Esto requiere tratamiento quirúrgico medio complicado. Las estenosis, producto del uso inadecuado del manguito, o sea, del globo. Le dicen manguito, CAF, globito. Esto lo vemos con cierta frecuencia en la intubación orotraqueal. En la época del COVID, en las primeras olas también, muy frecuente. Esto de alteraciones cosméticas se refiere a la cicatriz. Cuando un paciente ya está bien, ya se recuperó el destete, hacen la oclusión progresiva, tolera la oclusión, se retira el tubo de traqueotomía. Cuando ya toleró por lo menos 24 horas seguidas con el tubo tapado y respira y habla tranquilo. Se retira el tubo, no se sutura, queda el estómago abierto, se le pone una gasa nomás y se deja que cicatrice por segunda intención. Esa es la forma de retirar un tubo de traqueotomía. No se sutura la herida que queda. Con el tiempo se puede producir esto, alteraciones cosméticas, la cicatriz que queda hace que se pegue, se retrae, se pega al fondo y a veces requieren plastías. Este es un paciente laringectomizado, acá está el estoma, por acá respira, traqueotomía baja, traqueotomía definitiva, pero se ha achicado. Acá se forma, si se palpa, si ustedes palpan, pueden tocar un anillo duro, es una fibrosis cicatrizal que hace que se achique un poco el estómago. Requiere tratamiento quirúrgico. Se extirpa ese anillo fibroso y se cubre el defecto con colgajo. Esto queda ya más tejido blando, como debe ser, y un poquito más amplio también. Esa es la plastía del estómago. Esto no es estenosis de la tráquea, sino de la piel, de la cicatriz del estómago. Hay un apósito, bueno, esto hay que limpiarlo, siempre cambiarlo. Siempre hay secreciones alrededor de la incisión de la traqueotomía, alrededor del estómago. La cánula interna se cambia cada vez que sea necesario. Puede ser 2, 3 veces al día o más para evitar que se obstruya. Limpieza de las costras. La cánula completa, dice el fabricante que se debe cambiar a los 30 días, ¿no? Claro, se le conviene.
en la práctica se está cambiando 3 meses, 4 meses durante el año 2020 y 2021. Tenemos pacientes que se han cambiado a los 10 meses, algunos más. Había uno en Iquitos, al año no le cambiaban. Se pueden emplear aerosoles, fluidificantes a veces también. Y la aspiración en un paciente que no puede eliminar por sí mismo las secreciones, hay que ayudarle con la aspiración. Acá dicen con una cánula fenestrada con la cánula interna puesta, evitando que se salga la sonda. Claro. La tapa para decanulación, o sea, para sacar el tubo ya, se usa en cánula fenestrada. Acá la idea es que se use la tapa cuando el paciente tenga por dónde respirar. Eso es algo obvio que se enfatiza acá. Debe desinflarse el globo, si lo tiene, y asegurarse que las vías estén permeables. Claro, si un paciente tiene un tumor que está obstruyendo toda la supraglotis, si le ponen la tapa, entonces, ¿por dónde respira el paciente? ¿No? Eso es lógico. Tiene que tener por dónde respirar. Y siempre observar la respiración, si tolera o no tolera la oclusión. Ya lo dijimos, la presión mínima necesaria. Si la cánula es fenestrada, el enfermo podrá hablar con el tapón de decanulación puesto. Claro. Este es un tubo de niños, pediátrico. Y este es un tubo recto. ¿Se acuerdan que les mostré ese material de silicona que se podía aplastar? Es este tipo de tubo que tiene ese material. Ya ustedes también habrán pensado, un paciente no tiene siempre por qué tener un tubo curvo metido hasta la tráquea si no lo requiere. Si no requiere ventilación mecánica, un paciente que puede deambular incluso, pero que tiene una lesión, parálisis de cuerdas vocales, o un problema que tenga de un tumor que no le deja respirar bien, pero él está en buen estado general, basta con tener un tubo recto como este. La parte interna es lo que estoy señalando, que se apoya en la pared anterior de la tráquea. Y en la parte media, acá está otra lámina, en este caso es rectangular, que se va a apoyar sobre la piel. Esto va sobre la piel y esto va a la pared anterior de la tráquea. Y se mantiene en su lugar así, a presión, como gemelos, ¿no? De camisa. Este tubo, este tipo de silicona, como han visto, se puede cortar. Viene así, largo, se puede cortar a la longitud que sea más, más cómoda para el paciente. Vean esta angulación, ¿no? Esto está en esta forma y esto está en otra forma. No son paralelos. ¿Por qué hay esa angulación? Es porque la tráquea no es vertical, como les mencionaba. Está inclinada hacia atrás. Si esto fuera totalmente paralelo, al poner el tubo, este tubo saldría orientado hacia abajo. Bastante incómodo. Para que salga horizontal es que tiene esta inclinación. Acá está el tubo colocado. Este es otro modelo, pero igual un tubo recto. La parte interna se apoya en la pared anterior de la tráquea. La parte externa, aquí hay otra lámina. En este caso no es un rectángulo, sino es un círculo. Bueno, pero igual se apoya sobre la piel. A presión, así, entre ambos, este tubo queda colocado en su lugar y ya puede dejarse así. No requiere nada más fijación entre ambos. Además, acá le han colocado lo que se llama una válvula fonatoria, unidireccional. Es decir, el aire entra, es una válvula que hace que el aire, cuando inspira, se abre y entra el aire. Cuando expira, se cierra y el aire no sale por acá, sale por arriba. Eso que quiere decir que el paciente puede hablar sin necesidad de estar tapándolo con el dedo. Cuando un paciente con traqueotomía quiere hablar, tapa su tubo, porque si no, al hablar se le sale todo el aire por el tubo. Eso es lo que ya los pacientes ya conocen, ¿no? Esta válvula le hace que no requiera taparlo con el dedo, es hands free. Simplemente habla, ¿no? Inspira y sale el aire. El aire entra por acá y sale por arriba. Entra por acá y por arriba, ¿no? Y sale por arriba. Esta es la función de la válvula fonatoria o válvula unidireccional. Puede hablar, o sea, se emplea en pacientes que pudieran hablar sin necesidad de usar las manos. Entonces, otro tipo de tubo, el tubo largo, tubo extra largo. Este es un tipo que se llama tipo de Moore, un tipo extra largo. Tiene
Además, es una silicona blanda que se puede cortar a la longitud necesaria. En caso de, por ejemplo, tumores, un tumor de tiroides grande, que un tubo de traqueotomía normal que mide unos 7 centímetros a unos 8, no llega a la tráquea porque el tumor está impidiendo esa, ese acceso a la tráquea. Entonces se emplea un tubo más largo, que tiene también su mandril, que es este, para que termine en una punta roma, y dos tubos internos para intercambiarlo. Tubo de Moore. Ahora, el cambio de tubo de traqueotomía, quiero que lo... Voy a dejarles con un... Es decir, el cambio de tubo de traqueotomía, mejor dicho, la traqueotomía que se hace para cambiar de ventilación por, por tubo orotraqueal a ventilación por traqueotomía, requiere una gran coordinación con el anestesiólogo con el anestesiólogo o con el médico de UCI. Vamos a ver este caso. Un ratito. Ya, acá está. Creo que es este. Ya, ahí lo ven, ¿no? Este caso es una paciente, creo que tiene 80 años o algo más, que está en la UCI de cardio, la UCI COR, y está en ventilación mecánica. Tiene un problema de fibrilación, me parece, y dificultad para dar. Está con apoyo ventilatorio. Han intentado destetarla, le han quitado la ventilación, no ha tolerado, han intentado sacar el tubo, no lo ha tolerado y la han vuelto a intubar. Debe seguir intubada para ventilación mecánica. Entonces llaman al cirujano de cabeza y cuello para hacer retirar la intubación. Y quien está a cargo acá, el médico de UCI, como si fuera anestesiólogo. Acá está, vean, la doctora está usando un frontoluz. A veces se usa la cialítica, pero el frontoluz ayuda bastante para iluminar justo el punto que se va a hacer. Acá está la doctora, el doctor que la ayuda y el médico de UCI que está a cargo de la intubación. Lo que se va a hacer es, ya se hizo la traqueotomía, o sea, ya se abrió la tráquea, se va a cambiar el tubo orotraqueal por la traqueotomía. Acá ya tiene el tubo armado, por decir así. Es decir, se le retira el tubo interno y se coloca el mandril, ¿no? El mandril que les dijo se coloca sobre el tubo externo, no sobre el interno. Hay que retirar el interno, sobre el externo se coloca y ya está ahí la punta que le va a facilitar la introducción. La doctora está sosteniendo, vean, con el pulgar el mandril o guía, porque si no se sale. Hay que tenerlo así para insertarlo. Tiene globito, pero está desinflado para poder introducirlo. Ya está el médico de UCI desinflando, tiene una jeringa ahí, ¿ven? Está desinflando el globito del tubo orotraqueal y ha soltado la fijación. O sea, ya va a poder retirarlo. Bueno,
Bien, ahora sí vamos a verlo por partes una vez más. Está todo listo. Vean, acá el doctor ha desinflado el globito del tubo y va a empezar a traccionarlo. Es decir, la tráquea está abierta y los cirujanos están mirando que haya espacio para que entre el tubo de traqueotomía en la tráquea. El doctor no retira el tubo totalmente, sino lo suficiente, unos pocos centímetros, para que se pueda introducir el tubo de traqueotomía. Ya, está desatando las amarras del tubo para poder retirarlo. Está jalando el tubo. Todavía no lo jala todo todavía. Tiene que jalar más. Esta señora jala un poquito más, jala un poquito más. Ya va a introducir el tubo la doctora y va a retirar el mandril para colocar el tubo interno. Porque el tubo interno tiene el diámetro para conectarlo a la máquina. Todo rápido. Y ahora le retira ahí la cánula, el mandril, y le van a colocar el tubo interno. Ahí está, el doctor tiene ya en su mano la válvula para inflar el globito, pero la doctora primero coloca el tubo interno y después lo infla el globito. El tubo interno ya lo puso y ahora infla el globito. Y ahora el doctor va a pasar la conexión de la máquina de ventilación que está acá con el tubo orotraqueal al tubo de traqueotomía. Y ya está. Esos segundos que se le ha quitado la ventilación ya lo está siguiendo ahora por la traqueotomía. Acá se está verificando que el tubo esté bien en la tráquea y una forma de verlo es cuando hay indicación de capnografía, o sea, presencia de CO2 en el circuito. Eso lo detecta los monitores. Si hay CO2 es porque el paciente está respirando. Ya, última vez. Bien, quisiera saber si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo que quisieran revisar sobre alguno de los temas que hemos conversado ahora. Ya son las 2 horas. Bueno, espero que les haya servido de algo. Continuamos con las clases y las prácticas como hasta ahora. El sábado vamos a dar un examen, va a ser a las 5. El aula ya les van a comunicar. Con el grupo de Rebagliati nos podemos encontrar mañana 8:30 en el piso 10B.